Buenas a todos. Nosotros, este es el tercer video del CAT. En el primero vimos el CAT por Belac, por Sonia y Leopold Belac. Después vimos una interpretación que hizo Sara con respecto a la técnica planteada por Belac. Y ahora lo que vamos a ver es el capítulo 3 y 4 del libro El CAT en el psicodiagnóstico de niños. ¿Está bien? En el capítulo número 3 lo que vamos a ver es los problemas y principios básicos para la interpretación, ¿sí? Y en el capítulo 4 vamos a ver un modelo de interpretación del CAT, que es el que vamos a utilizar en el caso Luciano. ¿Está bien? Acuérdense del caso Ramiro también que vimos en prácticas. Más que nada para tener en cuenta. Empecemos por el capítulo número 3 que plantea problemas y principios básicos para la interpretación. Lo primero, acá van a estar los ítems que vamos a desarrollar ahora. Vamos a empezar por las bases para una interpretación confiable. Con respecto a las recurrencias, vamos a decir que las recurrencias es la repetición de las mismas frases, personajes, acontecimientos, afectos, actitudes y otros. Las recurrencias tienen que ver con estilos de relato, con las modalidades de percepción de la lámina. En cuanto a los contenidos de la historia, ¿sí? Tiene que haber recurrencia. La mayoría de los autores considera que son más significativos aquellas recurrencias de elementos que el sujeto adiciona, alejándose del cliché. Con respecto a las convergencias, vamos a decir que en las convergencias hay una coincidencia de significación dinámica, pero expresada a través de frases, secuencias, temas y otros. Con respecto a la secuencia, vamos a decir que tomamos en cuenta el modo en que el sujeto maneja las asociaciones de una lámina u otra. Intentaremos encontrar los patrones que hagan más comprensible la dinámica subyacente. En este caso, acuérdense que estos son problemas y principios generales que nos vamos a encontrar en la interpretación del CAT. Con respecto al 2, que es un dato aislado, nosotros vamos a decir que a veces un solo dato es un elemento que puede ser que nos dé un indicio de una patología grave o la pauta de un conflicto subyacente. Por ejemplo, algo que diga en una frase que diga en una de las historias, puede hacernos cambiar hasta un posicionamiento, hasta una hipótesis de trabajo. Entonces, un dato aislado es significativo. Eso es algo a tener en cuenta. Con respecto al ítem número 3, que es el uso de los datos de la historia, al trabajar a nivel clínico, el uso adecuado que hagamos de los datos de su historia es imprescindible para una interpretación confiable del material clínico, ¿no? Del material recogido. Nosotros no podemos descontextualizarlo. Todo dato que nosotros nos aporte el CAT va a tener que ser visto a la luz de los datos de la historia del sujeto, contextualizarlo desde ese lugar. Con respecto a lo manifiesto y lo latente, el problema de lo manifiesto y lo latente tiene que ver con la lectura contextual que hagamos de ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquello que lo hace de manera manifiesta o lo interpretamos de manera latente tiene que ver con su historicidad. No podemos desconocer eso. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se hace este tipo de interpretaciones. Se hace necesario diferenciar si lo que el sujeto proyecta también es lo deseado o lo necesitado. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se interpreta lo latente y lo manifiesto. Con respecto a los problemas de identificación, es fundamental discriminar qué aspectos del propio sujeto están depositados en qué figura de la historia. Por eso es importante ver la identificación. Con respecto a la integración de los datos en el informe, bueno, los datos deben ser jerarquizados e integrados en una estructura coherente que indique la relación entre impulsos, defensas y conductas resultantes, evitando las interpretaciones erróneas por sobre todas las cosas. No se debe olvidar el contexto sociocultural en el que está inmerso el niño, ya que el tipo de estimulación y experiencia hace mucho más significativas algunas hipótesis de trabajo. Con respecto al punto número 7, que es el último,
Aquí enfatizamos en la importancia de detectar las potencialidades y la calidad de los mecanismos adaptativos, y no solo los aspectos patológicos, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta. Con respecto al capítulo número 4, estos son los 10 ítems que vamos a utilizar, que los empezamos a ver en el caso Ramiro, pero que los vamos a utilizar a este esquema de interpretación, lo vamos a utilizar en el caso Luciano. ¿Está bien? Por eso es necesario que este esquema con los 10 ítems quede claro. Muy bien, arrancamos. Como dijimos, está separado en 3 ítems. En este caso es percepción de la situación estímulo, que es el A, la historia como tarea, que es el B, y los aspectos dinámicos de la historia, que es el C. Con respecto al punto A, vamos a tener que ver con partiendo de qué animales u otros personajes, acciones y elementos ambientales ve el sujeto en cada lámina. Interesa observar si existe un alejamiento o no con respecto a la escena estímulo y la cercanía o alejamiento con respecto al cliché. En esta cuestión de la percepción de la situación estímulos hay 3 ítems que vamos a analizar. Uno es la percepción del contenido animal. Aquí debemos consignar qué animales son vistos y evaluar la significación de los posibles desvíos que haga el sujeto. Tener en cuenta los distanciamientos y las omisiones que hace del contenido animal. Con respecto al contenido de realidad, a la percepción del contenido de realidad, comprende la visualización de todos los elementos ambientales que configuren el escenario en que se mueven los personajes. Se deben registrar las omisiones, adiciones y distorsiones, por sobre todas las cosas. Las omisiones del contenido de realidad son menos significativas que las de los personajes. Si omite un personaje es altamente significativo. Pero suele suceder que una enumeración detallada de los elementos ambientales suele estar relacionada con un intento de evitar la percepción del personaje o de la situación conflictiva. Entonces enumero para evitar, ¿sí?, pasar por aquello que me desagrada. ¿Está bien? En caso de las distorsiones se deben evaluar si son leves o severas. Si hay distorsiones severas es altamente significativo. Con respecto al punto número 3, que es la percepción de la acción, acá hacemos hincapié a la visualización adecuada o no de las acciones de los personajes. Si la acción concuerda o no con las características reales del estímulo, sea del animal o sea del escenario físico, es fundamental ver si el niño puede hacerse cargo de incluir la acción gráfica. Para hablar de distorsión en la acción, se debe ver con claridad que se trata de una acción diferente de la esperable que aparece reemplazando a este. Aquí finalizamos el ítem A con los 3 subtests. Con respecto al punto número B, que es la historia como tarea, tiene 4 ejes a desarrollar. Esta categoría nos brinda una evaluación de las las posibilidades adaptativas del niño para enfrentarse con una situación nueva en la cual se ponen a prueba sus fortalezas o sus fuerzas yoicas. ¿Está bien? Con respecto a esta parte, vamos a analizar la secuencia temporal. Tenemos que ver si puede construir una historia que contenga principio, desarrollo y cierre por sobre todas las cosas. Son significativas las omisiones, repetidas de pasado-futuro, así como la rigidez en la adaptación a la consigna temporal. También se debe tener en cuenta el medio sociocultural al que pertenece el niño. Las alteraciones en la secuencia temporal varían según la situación actual en que se encuentre. Digo, si la alteración en la secuencia temporal tiene que ver con separaciones, mudanzas, peleas u otros, ¿no? Acuérdense de lo que hablamos en el anterior video, que hablamos de la interpretación que hace Sara. Con respecto al punto número 5, que es coherencia y logicidad de la historia, se refiere a la concordancia de las diferentes situaciones planteadas en el relato, a la integración interna de la historia. O sea, acá es necesario ver si existe un hilo conductor en la misma. Frente a la ruptura de la lógica en el relato, es necesario saber si el niño la percibe, cómo la justifica, cómo la resuelve, si la corrige o no. Con respecto al punto número 6, que es las características del lenguaje empleado, debemos saber si el lenguaje es adecuado a la edad evolutiva, la situación actual
y el medio sociocultural del sujeto. En el relato podemos ver la riqueza y precisión del vocabulario. ¿Es un vocabulario acorde al sujeto en cuanto a lo evolutivo o no? Y si esa no adecuación tiene que ver con un estímulo desde lo sociocultural o una falta de estímulo. Entonces siempre todo dato se contextualiza. Con respecto al punto número 7, que es la capacidad creativa y adecuación al cliché, el niño tiene que poder desarrollar por lo menos una de los temas conflictivos básicos planteados por la lámina y lograr un nudo argumentativo que gire alrededor de dicha conflictiva. Cuando la represión es excesiva, puede ser que la adecuación al cliché sea de carácter descriptivo, sea con escasa acción, sin explicitación del conflicto, sino que enumera los elementos que ve en la lámina. Por el contrario, puede pasar que si el niño desarrolla una fantasía exuberante que se aleja mucho del cliché, en ese caso la fantasía sirve de defensa, porque de esa manera escapa la problemática planteada por la lámina. Es una manera también de evitar, por eso decimos que es una defensa. Vamos a pasar al ítem número 3, que son los aspectos dinámicos de la historia, ¿no? Y dentro de ellos vamos a ir a la descripción de la interacción, los roles asignados y las problemáticas básicas. Acá hace referencia a cómo se da la interacción entre los personajes de la historia, qué hacen o no hacen o evitan hacer. Necesitamos ver en este caso las características o modalidades predominantes. Conviene analizar el grado de consistencia que existe entre la caracterización y el rol asignado al personaje y la manera en que éste interactúa con los demás. La inversión de roles es el caso extremo de no correspondencia entre el rol asignado y la caracterización del personaje. Corresponde también ver qué problemáticas plantea el niño en cada lámina y con qué enfoque resuelve el conflicto que le presenta el estímulo. Con respecto al punto número 9, que son las dinámicas inconscientes, ansiedades y defensas, recuerden lo trabajado en el video anterior, o sea, corresponde a identificar si la ansiedad es depresiva o paranoide, y lo más importante es cómo aparece en el contexto, como temor, pánico, pérdida, abandono u otros. Respecto a las defensas, también conviene identificar su calidad, el monto, el éxito o fracaso de la defensa y de qué y para qué se defiende, usando tal o cual mecanismo como hablamos en el video anterior, y la secuencia habitual que utiliza el sujeto cuando se trata de defender. Con respecto al ítem número 10, que es el último, que es el intento de solución de la problemática planteada, toma como eje central el desenlace de la historia, si hay o no desenlace. Entendido en función de la temática, ¿sí?, del desenlace de la historia y la situación vital del sujeto. Se trata de analizar la solución elegida para detectar los aspectos adaptativos, la capacidad de reparación que tiene el sujeto y en qué medida el yo ha resuelto la situación conflictiva, ¿sí? En síntesis, debemos realizar un análisis intratest, tomando en cuenta las recurrencias y las convergencias de la producción mediante el examen de los 10 relatos a través de todas las pautas de interpretación señaladas. Espero les sirva, lo ampliamos en el encuentro sincrónico por Meet. Saludos.